Y recibimos con mucho gusto aquí en el Observador TV al líder del Partido de la Concertación, Edgardo Novick. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿contento con los nenes? ¿Cómo nos vamos funcionando? Con uno sobre todo, ¿no? Sí, con los dos están contentos, porque lo bueno es que tengan oportunidades. Eso es lo que uno quería y bueno, tienen oportunidad y por suerte les está yendo bien. No, pero además una hinchada complicada como la de Peñarol se conquistó a la hinchada rápidamente. Bueno, ¿no? Eso se lo merece porque son profesionales, se han sacrificado y han sabido esperar la oportunidad. Y la hinchada eso lo nota, ¿no? Aparte son hinchas. Sí, además, ¿no? Son muy hinchas. Sí. Novick, ¿cuál es la visión que tiene de los del todo el ajuste fiscal, la modificación del tema de los impuestos, las medidas al capital? Bueno, yo tengo una visión un poco diferente a lo que está hablando de la oposición, en el sentido de que para mí los que están dirigiendo el Frente Amplio no son ni corruptos ni mentirosos. Para mí son incapaces, ineficientes. Están demostrando que no pueden gobernar el país, que no tienen la capacidad suficiente para gobernar el país, que no miran bien los números, porque se equivocaron los números. Uno no le puede errar a los números viendo que el país no va a crecer lo que crece. Uno tiene que saber pronosticar mucho mejor, y le erraron. Y eso no lo hicieron a propósito, es que no tienen los conocimientos y no están preparados para manejar el país. Claro, pero ellos dicen que hace un año no se podía prever que Dilma iba a estar fuera del gobierno y que las previsiones de Brasil era para crecer un 5% y tiene un crecimiento negativo de 4%. Hay un cuento del gallego que en la radio dicen, viene uno contramano, y el gallego mira y dice, no, vienen como 1000 contramanos. Ellos decían que todos los economistas y todos los índices decían que el país no iba a crecer lo que iba a crecer. Y ahora creo que se vuelven a equivocar cuando dice que va a crecer. Para mí ni siquiera va a crecer este año. Entonces se están haciendo proyecciones otra vez mal. Entonces, y esto es producto de algo que nosotros hablamos en la campaña del año pasado. Nosotros fuimos los primeros en hablar de dos palabras que hoy se usan mucho: despilfarro y gestión. Nosotros decíamos el año pasado, cuando nadie hablaba, que ANCAP había pasado de ver $200 millones a $2.200 millones. Y el Frente Amplio nos decía que estábamos mintiendo. Nosotros decíamos el año pasado que había que saber gestionar mejor. Ahora cuando dicen que ANCAP perdió $600 millones en 2 años, perdió eso, pero en más tiempo perdió $1.000 millones. Y yo sigo insistiendo que debe $2.000 millones porque las inversiones que hizo tampoco son buenas. Y muchas otras cosas más, ni hablemos del FONDE, ni hablemos de lo de Pluna, donde han demostrado que no están capacitados. Pero son el gobierno, la gente lo votó. Ahora sí, la gente lo votó. Por eso. No, es democráticamente pero aceptado. No se equivocó. El tema es, estas medidas, ¿cómo cree que van a influir? Porque hay descontento por parte del movimiento sindical, obviamente la oposición también, y hasta la interna del Frente Amplio está dividida. Yo creo que estas medidas influyen, van a traer dificultades para la gente. Yo creo que el gobierno se vuelve a equivocar. A mí me parece que tendrían que haber actuado más sobre los gastos. Mire, lo más fácil para alguien es, subo los impuestos. ¿A dónde puedo subir? Soy económico. Subo acá, me dan los números, $500 millones, pongo así, apaga la gente. La gente trabajadora y de clase media de Uruguay va a pagar el despilfarro que hicieron. Bueno, hay que romperse un poquito más la cabeza y ver dónde se puede actuar. Yo lo he dicho en la campaña por la Intendencia, donde decía, la Intendencia tiene 10.000 trabajadores, 10.000 empleados, cuando ciudades como Barcelona se manejan con 5.000, que son la misma cantidad. El Uruguay es uno de los países que tiene más empleados públicos de toda Latinoamérica. Es una vergüenza. El Frente Amplio ha puesto 70.000, casi 70.000, 60 y pico empleados públicos en los últimos 10 años que le cuestan al Uruguay $1.000 millones por año. ¿Sabe cuántas escuelas se pueden hacer? ¿Sabe cuántas cárceles se pueden hacer? ¿Sabe a cuántas ciudades como Dolores se pueden arreglar? ¿O productores lecheros que se están muriendo de hambre y se están abandonando, se están fundiendo? ¿Cuántas cosas se pueden arreglar en este país si se hacen las cosas con buena gestión y se hacen bien? Y se puede hacer. Entonces, ahora que dice el Frente Amplio, cada 3 empleados públicos que se van, yo voy a poner 2. Eso es un disparate.
Hay que terminar y cortar de raíz. Cuando se van, se van. Y no hay que traer más empleados. Los únicos empleados que hoy se necesitan reponer son maestros y policías. No más. Con la parte digital, cada empresa y cada país en el mundo cada vez se necesitan menos empleados públicos. Y acá cada vez tenemos más. El Estado es el principal empleador. Pero sí, porque compra votos con cargo. Esto no puede ser. Y después, ¿quién lo paga? Lo paga la clase media, lo paga la clase trabajadora. Tenemos que terminar con ese despilfarro. Tenemos que saber gestionar mucho mejor. Acá tenemos un problema más, que yo empiezo a recorrer el país y no están viendo y nadie está hablando de que la gente se está quedando sin trabajo. Yo fui a Salto, a Maldonado, en las ciudades limítrofes, Rivera, El Chuy, ni hablar de los productores lecheros, los vinicultores, empresas, industrias han cerrado. Sinceramente yo digo, ese 8% que habla el gobierno de su ocupación, yo lo que veo en el país es que es mucho más grande. En el interior la gente no tiene trabajo. En Maldonado había 13.000 empleados en la construcción y hoy hay 3.500. Hay 8.500 que están afuera. En la construcción están desocupados muchísimo. Esa gente, que mucha gente está en seguro paro, se va a empezar a quedar sin trabajo. Y esos dineros que se están perdiendo es mucho más de todo lo que están hablando. El PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio pretenden que ahora en las modificaciones a nivel parlamentario al paquete de medidas se ataque más a la renta y al capital, no tanto al sueldo de los trabajadores. Mire, la gente del MPP y que dirige el PIT-CNT no tienen vergüenza. Ellos son los que provocaron toda esta situación. Los dirigentes sindicales, porque los sindicatos tienen que existir, y bueno, pero los dirigentes sindicales son los que han provocado toda esta situación de despilfarro. ¿Por qué? Y porque han subido los costos, han provocado que en sus movimientos empresas hayan cerrado. Bueno, pero eso está para defender el interés de los trabajadores. Sí, pero hay que saber defender. ¿Sabes cómo se defienden los intereses de los trabajadores? Conservando el trabajo. Eso es lo primero. Porque si yo le pido a usted que gane más y usted está contento porque gana más y dentro de 2 meses la empresa lo manda al seguro de paro, no es buen negocio. No están defendiendo a los trabajadores. Tienen que ser más inteligentes de defender al trabajador. Y el despilfarro que hizo el MPP y Mujica es lo que está pasando hoy el gobierno. Porque mire, si uno le va bien en la empresa, ¿qué ha hecho el gobierno de Mujica? Con 5 años de buena bonanza y se endeudó más. Cuando uno le va bien en la empresa, tiene que cuidar. ¿Para qué endeudarse más? ¿Para qué pedir más crédito? Uno tiene que empezar a ahorrar para cuando no viene así. No, el gobierno de Mujica no controló las inversiones públicas, no le importó endeudarse más y hoy es lo que está sufriendo este gobierno, que tampoco supo manejar eso y tampoco vio por dónde estaba viniendo. Por eso yo digo que son incapaces, que son ineficientes. No es que hayan mentido en la campaña, no mintieron, no tenían la capacidad de ver para dónde venían. No hay corrupción, pero están llevando al país por mal camino. Están demostrando que no pueden gobernar. Eso es lo que nos parece. Necesitamos gente más preparada, las empresas públicas. Yo estoy a favor de las empresas públicas, pero las empresas públicas tienen que estar manejadas por gente que esté preparada, que sepa de lo que está hablando, que cuide los dineros como nosotros cuidamos los dineros en nuestra casa o en nuestro comercio, el peso a peso, los gastos, los viajes, la publicidad, todo. Y que no quieran estar en una empresa pública para hacer una carrera política. Todas estas situaciones son las que están llevando al país por mal camino. Este país se puede arreglar. Ayer el ministro en declaraciones en Radio Carve reconoció que se habían manejado las diferentes administraciones, frente amplistas y también las anteriores, se habían manejado mal con el número de funcionarios públicos. ¿Qué le parece? Pero nosotros lo venimos diciendo en la campaña de la Intendencia, que tenían 10.000 empleados. Ese es un problema. Y ahora lo venimos diciendo, 70.000 empleados públicos, pero ahora se dan cuenta que dejaron de entrar empleados públicos. Pero mire que desde el 2005 hasta acá, que entraron de 230.000 a 290 y pico de mil empleados públicos. Ahora se dan cuenta, cuando era una compra de votos continua y entraban en todos lados. Hoy el mundo corre por otro camino. La experiencia digital va haciendo que las administraciones cada vez se necesita menos gente a administrar. Y el gobierno ha tenido cada vez más gente, y no en los lugares que necesita, como vuelvo a decir, en la educación y en la seguridad. Ahora se dan cuenta,
Ahí es donde hay que apostar. Ahí es la deficiencia más grande que está teniendo este país. Estamos quedando con la educación, una de las peores educaciones en desigualdad del mundo. Y no hay peor desigualdad para un país que la desigualdad de oportunidades, y la gente de clase baja no tiene oportunidad de progresar en la vida como nosotros. Yo fui a escuela y a liceo público, y cuando terminábamos nuestra educación era muy parecida a los que podían ir a escuela privada. Ahora no. Ahora la mitad de los chicos de 15 años no están preparados para insertarse en el mercado laboral. No hay peor desigualdad para un gobierno de izquierda. Tener desigualdad de oportunidades es terrible, y eso hay que cambiarlo. Y la falta de educación es la que está directamente actuando sobre la inseguridad, porque hay 15.000, después de entre 15 y 20 años hay 100.000 chicos que no trabajan, no estudian. ¿Qué hacen esos chicos? Muchos están ahí, muchos de ellos se empiezan a drogar. Y después de que se empiezan a drogar, muchos de ellos se empiezan a robar. Y hay que actuar, y eso es un problema de la educación. ¿Qué le pareció la propuesta del comandante en jefe del ejército con los niní, de convocar a los niní para que en el ejército aprendan valores y formas de trabajo? A mí me parece que es muy bueno sacar a los chicos de la calle y que les enseñen los valores, porque eso es otra cosa que se está perdiendo en Uruguay. Se ha perdido el valor del trabajo, se ha perdido el valor de la familia, que son bases de esta sociedad. Ahora, creo que lo que propone el comandante es para 800.000 chicos, y el problema son 100.000. Ahí está la base. ¿Cómo solucionamos el problema de los 100.000 chicos? ¿Cómo? Con la educación. Hay que educarlos, hay que obligarlos a educar. ¿Obligarlos? ¿Cómo lo obliga? ¿Cómo se obliga a eso? Tienen que estudiar, los chicos tienen que estudiar. No pueden estar en la calle. Los padres tienen la obligación de llevarlo hasta los 15 años, debe ser obligatoria la educación. Y después de los 15 años tienen que o estudiar o trabajar. Hay que rendir cuentas, no podemos andar. ¿Cómo es la vida de los 15 a 20 años? Todos fuimos adolescentes. Sí, claro. Si no trabajamos, estudiamos, el ocio nos lleva para cualquier lado. En nuestra época no se nos pasaba por la cabeza no ir. Exacto. Por eso están cambiando la cultura del trabajo, están cambiando la cultura de estudio. Pero ¿sabe qué pasa? Los chicos a los 15 años ya no creen más en la educación y dejan de estudiar. Porque también hay un problema. No se ha cambiado la educación. La educación no es práctica para los que les sirve para trabajar. Entonces ellos creen que esos años, después de tercer año secundaria, no les sirve para el mercado laboral y no estudian más. Yo creo que hay cosas que hay que empezar a cambiar, porque Uruguay se puede transformar en un país de servicio al mundo, y los chicos a los 15 años tendrían que saber todos dos cosas fundamentales para mí: inglés, perfecto, y computación, muy buena programación. Con eso el Uruguay puede saber para el mundo. Y por ejemplo, en la ciudad de frontera, muy bien el portugués, que son los clientes nuestros. Yo sé que algunos hablan portuñol, pero no, deberían saber perfecto. Esas cosas hoy son fundamentales para que los chicos se puedan insertar en el mercado laboral. Después, si ellos quieren estudiar otras cosas, lo pueden estudiar. Si quieren estudiar literatura, historia, geografía, pueden complementar eso. Pero ellos quieren cosas, y además esas cosas les gusta estudiar, porque saben que les va a ayudar para conseguir trabajo. Me parece que hay que cambiar la educación. Ahora tiene dos legisladores en el Parlamento. ¿Cuál va a ser la posición de esos dos legisladores con respecto al paquete de medidas cuando vaya al Parlamento? De estas medidas. Estamos totalmente en contra. Nosotros creemos, ¿van a tratar de meter alguna modificación? Nosotros estamos estudiando con un equipo económico dónde es que el Estado puede bajar los gastos. Y es ahí. No es sencillo. Pero hay que estudiar, hay que trabajar. Lo más fácil es cobrar más impuestos y que la gente trabajadora siga pagando impuestos. No podemos seguir afectando a los que trabajan. Entonces, hay que empezar a estudiar dónde son los lugares que se puede ahorrar. Como yo dije, los empleados públicos lo vengo diciendo hace tiempo. Bueno, son inamovibles. ¿No? Bueno, pero yo no digo de echarlos. Pero sí no tomar más drásticamente, pero no de 3.2, de 3.0. Pero además hay una cosa, hay que empezar a controlar a los empleados públicos, porque yo digo, hay empleados públicos que hace 20, 30 años que trabajan y son muy eficientes y son muy cumplidores. A esa gente hay que dignificarla, porque existe y son muchos, pero hay muchos que ni siquiera van a trabajar. A esos ñoquis hay que controlarlos y hay que sacarlos.
Eso sí hay que sacarlo. Y eso se puede sacar ya. Y le voy a decir que son varios miles los que firman y no van a trabajar.